Bueno, vamos a continuar, hermanos queridos, con en lo que venimos estudiando o venimos meditando para aplicar a nuestra vida y que nos sirva como principio para utilizar en nuestra vida la enseñanza que nos está dejando el apóstol Juan en su primera carta. Con respecto a esto que vamos a hablar, es el versículo 15 del capítulo 2. Solamente el versículo 15 del capítulo 2 para dejar el versículo 17 que requiere más dedicación y una amplia información para poder ser bien entendido. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo corto, pero muy, muy profundo. Aquí el apóstol Juan está enseñando varias cosas que la venimos viendo. No es bueno volver para atrás, pero hay un hilo conductor en todo el capítulo 2, en toda la carta de Juan, donde se manifiesta lo verdadero de lo falso, porque había falsos maestros con conocimiento superior, como ellos decían. Pero también nos enseña de la vida de santidad, de andar en luz, de tener comunión con el Señor. Si también se manifiesta esa comunión con Dios, se manifiesta también en la manifestación de la práctica, en los hechos, de la obediencia a la palabra de Dios. Eso también lleva en que hay comunión con Dios. Entonces, hay muchos temas que viene desarrollando el apóstol Juan. Pero también en estos capítulos de Primera Juan, y especialmente en el 1 y en el 2, está manifestando del verdadero cristiano, del verdadero siervo de Dios, de aquel que no lo es, de aquel que no es un verdadero siervo de Dios. Y el verdadero siervo de Dios se manifiesta en una vida de santidad, una vida de comunión, una vida de santificación, una vida de obediencia, una vida donde la palabra de Dios se manifiesta. Pero también se manifiesta en el carácter, en la identidad de Cristo y de tener el amor de Cristo en nuestros corazones, manifestándose como Juan viene hablando en todo este capítulo 2, y le habla a los hijitos, a los más chicos, a los jóvenes y a los padres. Pero, como dijimos anteriormente, no se está refiriendo específicamente a la edad física, se está refiriendo a la edad o al desarrollo, a la madurez espiritual. Entonces tenemos los niñitos, los recién nacidos, y les explica, porque vuestros pecados han sido perdonados. Les habla a los padres y les dice, porque conocéis lo que es desde el principio, es decir, el conocimiento más profundo, más maduro de Dios y de su palabra. Y también habla a los jóvenes que dicen que han vencido al maligno y han vencido al mundo. Entonces, con esta enseñanza que viene dando a los distintos niveles de madurez espiritual, les habla ahora para tener una verdadera separación de las cosas del mundo, es decir, es lo que se está denominando la vida de santificación. Entonces dice, no améis al mundo. Entonces, sería bueno aclarar que hay varias palabras para mundo.
Una es cosmo, que tiene que ver más que nada, primeramente, con el orden, con la disposición, con el ornamento, como lo podemos tener en 1 Pedro capítulo 3, verso 3. Habla también del atavío o del adorno que tiene, es decir, del sistema mundo, el cual se opone totalmente a Dios. Después hay otra palabra para referirse al universo, refiriéndose a toda la creación. Pero también hay otra palabra donde se refiere como cosmo o como la raza, dirigiéndose a la raza humana. Hay distintas palabras. Y después hay otra palabra que en vez de cosmos es aion, que se refiere a la edad, al periodo de tiempo, y fundamentalmente en el Nuevo Testamento lo utiliza con estas características, refiriéndose a la situación espiritual y moral. Y tenemos Mateo 28:20, 2 Timoteo 4:10, y traduce siglo o era. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio del mismo apóstol, San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, refiriéndose a los habitantes, a los seres humanos. Lo amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces encontramos en esta palabra mundo que se está refiriendo fundamentalmente al sistema mundo que fue y que está entregado y está dominado por el maligno, es decir, por Satanás. Desde que Adán y Eva pecaron y ellos eran lo que se tenía que señorear sobre la faz de la tierra, al entrar el pecado, ellos tuvieron que rescindir de la autoridad del mundo y quedó en manos de Satanás. Por eso, Satanás, cuando también tienta a Jesús, cuando fue tentado en el desierto, una de las 3 tentaciones que tuvo, dice, toda esta gloria del mundo te daré si postrado me adorares. Es decir, la gloria del mundo, todo este sistema con todas las pasiones y con todas las diversiones, con toda la gloria, con todo el adorno, con todo el sistema que tiene de vida en este mundo, que es totalmente contrario a la voluntad de Dios, empañado, desdibujado por culpa del pecado. Entonces, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? A los más jovencitos, a los más mayores como padres espirituales, a los más jóvenes que han vencido al maligno, es decir, han tenido las tentaciones del mundo, pero no le han dado el lugar. Ahora les dice, no améis al mundo, porque vienen del mundo. Vienen del mundo y han conocido a Jesucristo, por eso le habla a los hijitos y les dice, vosotros hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados y que antes éramos hijos de desobediencia y que andábamos en tinieblas. Por eso Juan habla de la luz, de andar en luz, donde se ve, porque se refleja que nuestros pecados han sido perdonados y en nuestro interior mora la presencia del Espíritu Santo y la luz de Cristo se refleja o debería reflejarse a través de nosotros. Entonces andamos en luz. Andar en luz es tener comunión. Tener comunión es estar muy cerca del Señor. Y la palabra de Dios que abunde en nosotros y que se manifiesta en obediencia, en estar más cerca de Dios y más lejos del mundo. Ahora, ¿qué le dice el apóstol Juan? No amen al mundo. No amen al mundo porque va a manifestar
que estamos diciendo una cosa, que tenemos a Dios, que seguimos a Dios, que amamos a Dios, que Cristo entró en nuestro ser, pero todavía seguimos amando el sistema del mundo, la forma del mundo, los placeres del mundo, la forma moral y espiritual de conducirse del mundo. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 18, 1 Corintios 3, 18, solamente para leer un versículo, dice así la palabra de Dios, 3, 18, nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, que no se crea sabio por manejarse como se maneja el mundo, o porque ama al mundo y las cosas del mundo y de este siglo y de la era en que estamos viviendo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz para todos los tiempos, y según el tiempo que cada uno vivió y fue escrita las Escrituras, siempre la palabra de Dios es actual, es viva y eficaz y es actual. Es eficaz cuando la ponemos en práctica. Entonces, ahí vamos a entender el daño que causó en el mundo y por qué en el corazón del hombre era de continuo solamente al mal, y Dios tuvo que raer sobre la faz de la tierra en el tiempo de Noé y salvar a Noé con el arca, en el arca, y a los animales que subieron al arca mientras que los demás fueron destruidos. Ahí vamos a entender por qué en el corazón del hombre amaban al mundo y el sistema que está totalmente gobernado y dominado por principados, potestades y por el Satanás mismo, manejando al mundo entero en este sistema, y por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás cuando Dios le dijo que tenía que huir por el castigo que iba a venir. Y ella, ¿por qué se dio vuelta? ¿Por qué? Porque amaba las cosas del mundo, los placeres, las diversiones y la forma de manejarse moral y espiritual y cotidiana, y todo el sistema económico, social, era lo que ella anhelaba y sabía que iba a perder. Bueno, a todas estas cosas, el Señor le dice a los creyentes, no amen al mundo, no amen las cosas de este mundo, no amen el sistema de este mundo, no amen el criterio con que se manejan en este mundo, no amen el concepto y ni la forma moral que la gente tiene de conducirse en medio de este mundo, donde la trampa, la mentira, el engaño, la ventaja, el robo, el hurto, la violencia, la rebeldía, la desobediencia, la ira, la guerra, las peleas, las trampas, todo proviene de Satanás. ¿Cómo podemos amar al mundo? Si Dios en su amor envió a Jesucristo, a su Hijo, para salvarnos del mundo que está condenado eternamente y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, y si tenemos el concepto de Cristo, y si tenemos la moral de Cristo, y si somos semejantes a Cristo, y si andamos como Cristo anduvo, y se tiene que reflejar el amor de Cristo, aún en nuestra personalidad, en nuestra manera de vivir, de trabajar, de realizar nuestra vida, no podemos, no hay armonía, no puede coexistir en nuestra alma o en nuestro corazón si seguimos amando al mundo. Si seguimos viviendo, pensando, actuando, decidiendo las cosas que hay en el mundo, porque este mundo y todas las cosas van a ser consumidas por fuego, porque van a ser purificadas, porque todo se echó a perder y todo se contaminó
como dice la palabra de Dios, un poco de levadura, leuda toda la masa, todo se echó a perder. Y todo el sistema es engañoso, es mentiroso. Entonces, querido amigo o hermano que dices ser del Señor, piensa, ¿estás en la luz? ¿Estás en comunión con Cristo? ¿Andás reflejando la vida de Cristo? ¿Abunda la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón? ¿Sos obediente a esas enseñanzas o mandamientos? ¿Te manejás como un hijo de Dios, con transparencia, viviendo una vida santa? Porque como Él es santo, tenemos que ser santos como Él es, como dice Pedro, el apóstol Pedro también. Y amando al prójimo. Y el prójimo no solo es tu hermano en la fe, manifestándole el amor y el cariño y todo lo que puedas hacer para ayudarlo a crecer y a desarrollarse, sino también al que está más cerca, sea creyente o no lo sea. ¿Qué ve en ti? Ve que amas a Dios y que por ende se refleja en el amor al prójimo. Por eso estás predicando el Evangelio, por eso estás discipulando, por eso estás llevando las almas a Cristo, por eso te ven orar, por eso te ven leer las Escrituras, o te ven que abundás en la música del mundo. Te ves que amás más al dinero, dice la Biblia, el amor al dinero es el principio de todos los males. En tu trabajo y en tus quehaceres, o en tu estudio, o en la calle, o en tu diario vivir, te manejás con los conceptos y criterios y con lo que el mundo llama la viveza, la picardía mundana para manejarse en las cosas del mundo, cuando la Biblia nos dice, que lo hemos visto en enseñanzas anteriores, que tenemos que ser como niños inocentes para lo malo. Tenemos que ser inocentes, no crecidos o desarrollados o maduros para las cosas malas. Tenemos que ser inocentes. Por eso la Biblia en Efesios 2:2 también nos habla y nos dice que hablando del mundo se refiere de muchas maneras. La era de este mundo, es decir, el tiempo, el siglo de este mundo. Pero también habla de la corriente de este mundo. Y también habla de la condición de este mundo. Entonces, pensemos, ¿cómo nos manejamos? Nos manejamos como la corriente de este mundo. ¿Y si todos lo hacen? ¿Y si todos hablan así? ¿Y si todos son así? ¿Y si todos practican así? Pero ahora tú y yo somos hijos de Dios. No podemos, no debemos seguir amando o queriendo las cosas de este mundo, la música de este mundo, el dinero de este mundo, las pasiones de este mundo. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Aún en aquellos que nos gusta el deporte, que nos gusta el ejercicio físico, pero nunca pasándose de los límites de lo que sería hacer del ejercicio, o del cuerpo, o del dinero, o del estudio, un culto, como algo que está por encima de todo, porque eso no es de Dios. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna, porque si no está manifestando que yo sigo amando el mundo y el sistema del mundo, entonces todos tenemos que ser delgaditos, tenemos que ser con músculos, y tenemos que ser de un determinado color de ojos. Entonces, Dios nos amó a todos y nos amó sin distinción. Amó al mundo, me amó a mí y te amó a ti. Pero Él quiere y dice, no ames, no dediques todo tu amor y todo tu esfuerzo en las cosas del mundo, porque utilizamos las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos con la gente del mundo,
Nos relacionamos constantemente, pero no tenemos que vivir como ellos, ni andar como ellos, ni amar el querer ser como es el mundo. Por eso dice Juan, primera Juan, el que dice que es de él, debe andar como él anduvo. Y esto es algo que en este tiempo tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Porque lo que sucede en este tiempo en que estamos cada uno aislados en nuestros hogares, no está, mejor dicho, está reflejando lo que había anteriormente. Anteriormente, con la apariencia de ir al culto, de ir al templo, cosa que también costaba muchísimo, ir a orar, ir a aprender de la palabra, tener comunión con los hermanos, tener comunión con el Señor, deseoso de aprender la Biblia, deseoso de ponerla en práctica, deseoso de servirle, costaba mucho. ¿Qué pasó en este tiempo de aislamiento? Se manifestó lo que había en el corazón. Hay depresión, hay decaimiento, hemos perdido la fuerza, hemos perdido las ganas. Si antes nos costaba orar, ahora mucho más. Si antes nos costaba leer la Biblia, ni en cuarentena podemos leer la Biblia. Ni en cuarentena podemos tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque miramos al mundo y estamos preocupados por las cosas del mundo y el sistema del mundo y la economía del mundo y la pobreza del mundo y la moral de este mundo y los pecados de este mundo y el mundo está deseoso de volver otra vez a las malas obras. Puede ser que tú estés amando todas esas cosas. Que el Señor no esté en primer lugar más que tu salud, más que tu vida, más que tu cuerpo, más que tu dinero, más que tus estudios, más que tu profesión, más que tu tiempo. ¿Está el Señor? O nos olvidamos que el Señor dice como principio moral y espiritual, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas que el Señor sabe que necesitamos las dará por añadidura. Entonces el Señor, por medio del apóstol Juan, nos dice, no améis al mundo, no ande de acuerdo a la corriente del mundo, ni con los criterios ni con las actitudes del mundo. Hay un antagonismo del mundo contra Dios y contra el cristianismo. El Señor nos dice que tenemos que tener separación de todo lo que el mundo nos ofrece. El sistema es diabólico y es opuesto a Dios. Entonces no puede coexistir el amor al mundo y que también coexista en nuestro corazón y en nuestra alma el amor a Dios en el corazón de las personas. Por eso dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas, ni el sistema, ni las cosas que hay en el mundo, ni la forma de vivir, ni el sistema que vive, que es totalmente contrario y es diabólico. Por eso vamos a encontrarnos, que nos vamos a encontrar ocupados corriendo todo el día y cuando tenemos que tener un tiempo con Dios estamos cansados. Por eso nos sucede que el domingo, que es el día de descanso o el día que es dedicado al Señor, antiguamente era el sábado, ahora es en la nueva dispensación de la iglesia o después de la ascensión de Cristo, cuando Él resucita, después de Cristo, es como que el domingo pasa a ser el día de la familia, el día de descanso, pero el día del Señor. ¿Y qué va a pasar? Los trabajos hay que trabajar domingo, hay que trabajar sábado, domingos. Y todo el sistema está en contra de la voluntad de Dios. En las escuelas, en la facultad, todo está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, lo que el cristiano tiene que hacer es no amar las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para que, dice si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Si está ocupado tu corazón y tu alma en amar y en estar tan
ocupado en las cosas y en los quehaceres de este mundo y porque lo amás y porque querés alcanzar logros, pero para este mundo el amor de Dios no está en ti. El amor de Dios va a estar apagado, el amor de Dios va a estar alejado. Por eso, si no lo reconoces, va a ser terrible porque se va a manifestar lo que hay en tu corazón. Por eso hay tanta alteración, por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanta angustia, por eso hay tantos miedos, por eso hay tanta violencia, por eso hay una forma de manejarse del sálvese de quien pueda y como sea. El fin justifica los medios, no importa. No es así para el creyente. ¿Y qué se manifiesta? Que amamos al mundo y amamos las cosas del mundo. La amamos de tal manera que no permitimos que el amor de Dios se manifieste en nosotros. No estamos dispuestos a amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso se falla, se manifiesta la carnalidad, el mundo. Se manifiesta lo que Pablo decía, dentro de mí está el Espíritu de Dios, que quiere hacer las cosas buenas, pero en mi carne me lleva, me arrastra a hacer lo que no debo hacer, lo que no quiero hacer. Y esa es la gran lucha, porque la carne ama las cosas del mundo, se sujeta y obedece a los mandamientos y a las ordenanzas, a la moral, a la conducta, a la forma de andar de Satanás, del mundo, y dándole lugar a nuestra carne. Entonces, no pretendas que el amor de Dios se manifieste, que el gozo de ser cristiano se manifieste. Un texto al cual hay mucho más para decir. Solo pido que reflexiones. Solo te pido que meditemos juntos. Y aquellas cosas que te cuestan entender, o querés preguntar, comunicate conmigo. Mario Procopio es el que te habla de la iglesia en Derqui, para que puedas aplicar estos principios que nos tienen que conducir en la Biblia, en el mundo, para vivir como verdaderos cristianos. Por eso Pablo dice que seáis luminares en el mundo. Tenemos que iluminar, tenemos que resplandecer. ¿Y qué tiene que resplandecer? La vida de Cristo, que amamos a Cristo, que estamos dispuestos, si es necesario, a padecer por el amor de Cristo. Pero Él está con nosotros, Él está en nosotros, y Él nos va a llevar de victoria en victoria, en gozo, en alegría. Él nos va a dar la paz que solo Él puede dar, y tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. No ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo, porque Dios nos amó y nos ha hecho sus hijos, y nuestra patria, nuestro hogar es en el cielo, no en este mundo. No vaya a ser cosa que mientras caminamos hacia el cielo, te parezcas a la esposa de Lot y mires para atrás, porque estás amando al mundo y nunca entregaste tu corazón íntegro a Dios. Y el amor de Dios no está en ti. Si hay esta reflexión, reflexiona, piensa, medita, arrepiéntete. Dios siempre está con los brazos abiertos, como el Padre de amor del pródigo, del hijo pródigo. Siempre está esperando que reconozcas tus faltas. Que no hagas como dice Juan, que si decís que estás bien, te estás mintiendo a vos mismo. Y la verdad no está en vos. Porque lo que se manifiesta son las obras de la carne. Se manifiesta el amor a las cosas del mundo. Ven a Cristo. La sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Dale toda tu vida al Señor.
¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Estás dispuesto a seguirle? Cree en el Señor. Ven al Señor. Te perdonará. Sanará las heridas que causó el pecado. Y te dará el poder para poder ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, madurando, creciendo, dejando de ser un niñito espiritual, sino alguien que va madurando, va creciendo en las cosas de Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas. Termino. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está el amor del Padre en tu corazón? ¿Se manifiesta? Si no estás, es porque todavía estás en tinieblas. Ven a Cristo, ven a la luz. Serás perdonado, serás salvado y podrás vivir una vida de victoria en medio de un mundo malo y condenado y perdido. Que Dios te bendiga y que seas de bendición esta palabra. Amén.